Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una edición más del podcast En la Zona, el podcast del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Hoy tenemos una invitada, nunca había estado con nosotros, no en el podcast. Vamos a tratar de ir cambiando un poco también, de hablar de otros temas, siempre obviamente relacionados con el deporte, pero hoy vamos a incluir una vida sana, ¿verdad? Pero antes de eso le doy la bienvenida a Rebeca Martínez. Bienvenida, Rebeca. Muchísimas gracias, Jimmy, y todas las personas que siempre están al pendiente de este podcast, que quieren enterarse ahí de muchas cosas y que quieren aprender. Por supuesto, hoy tenemos una invitada súper especial con quien vamos a hablar y sobre todo con quien estoy segura que vamos a aprender muchísimo también. Así es, la presentamos de una vez porque pues sí, vamos a aprovechar el tiempo con ella. Ella es Adela Serra, ella es nutricionista del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte de INDES. Adela, bienvenida. Gracias. ¿Cómo le va? Gracias. ¿Todo bien? Sí, gracias por invitarme, me encanta. Primera vez en el podcast, Sí. No sé si alguna vez ha estado en algún podcast, Adela, ¿no? No. ¿Primera vez? Primera vez. Qué bueno que Eso, sea. se está estrenando con nosotros. Se está estrenando Sí, con bueno, nosotros, entonces. qué bueno. Sí, sí. Vamos a hablar, obviamente, que primero queremos conocer a Adela, queremos conocer si los nutricionistas son tan exigentes con ellos mismos como lo son con uno. No, mentira. Pero sí tenemos un montón de preguntas Sí. y vamos a hablar de un tema bien interesante. Queremos hablar sobre los errores que uno comete Ajá. a la hora de querer perder peso. Sí. A ver, o sea, tanto a nivel de atletas, obviamente, pero también a nivel de nosotros los mortales, ¿verdad? Los que no practicamos deportes de alto Claro. rendimiento. Ujú. Pero comencemos. Adela, ya la escucharon, por si ustedes no la conocen, si ustedes no han visto o no escuchan el programa en Radio La Chévere, si no escuchan Más Deporte Radio o no ven Más Deportes en Canal 10, por si no la conocen, ya la escucharon, ya dicen, ella no es de aquí, vea. Sí, ella no. Ella no es de aquí. Ese acento me dice Sí, que no. Hay algo que me dice que no es de aquí. Adela nació en Argentina. Sí, nací en Argentina. ¿En qué específicamente? Bueno, vengo de la Patagonia. Ok. Nací en Carmen de Patagones, pero mi ciudad, donde viví siempre, queda cruzando un río. La provincia es la provincia de Río Negro. Me estoy imaginando todo. Sí, Me buenísimo. estoy imaginando todo. Entonces la provincia de Río Negro se extiende desde la cordillera de los Andes hasta el océano Atlántico, ¿no? Y ahí en la cordillera está Bariloche, que pienso que pueden... Sí, eso es lo he escuchado, uno de ¿no? los más conocidos. Entonces, ese río, cuando termina, divide provincia de Buenos Aires, la colita de la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Río Negro. Entonces, cruzando ese río está Viedma, que es ahí donde viví toda la vida, ¿no? Ok. Bueno, toda la vida hasta que... A eso voy. ¿Se imaginó? ¿Usted se imaginó? O sea, cuando dijo Sí. Patagonia, yo me imaginaba aquello verde, obviamente en verano. En verano, Porque, sí, porque en invierno la Patagonia es árida, ajá. seca, sí, o fría. el tema del frío también, Sí. nieve. Nieve del lado de la cordillera. En Ok. Viedma hace muchos años que no hay nieve. Pero sí mucho por frío. los vientos, sí, porque hay vientos fuertes que vienen del océano, pienso que por eso no se genera Pero la sí nieve. mucho frío en la época. Mucho de frío, sí, mucho ¿Temperatura frío. media en esa época más o menos? Bueno, ahora puede estar en, no sé, cuando uno se levanta, 4 grados, 3 grados. Ahora creo que está más bajo. Puede Bueno, sé que ser. justo en esta época, ¿no? Sí, ahora estamos en invierno ya. Sí, invierno, Estamos en ¿no? invierno. Ay, sufriera yo porque soy friolenta. No, o sea, yo también, pero yo prefiero el frío al calor. Sí, por dos. Yo prefiero el frío al calor. Pero, a ver, usted y yo nos imaginamos cuando ella decía lo del cuando ella río iba y no sé qué. describiendo y todo. Exacto. Creo que a mí la primera pregunta que se me viene a la mente es: ¿y cómo vino a parar a El Salvador? Adela, ¿qué está Bueno. haciendo Adela Serra en El Salvador? Bueno, estoy viviendo acá hace casi 7 años, ¿no? Me casé con un salvadoreño. Ah, Así que... esto tiene Excelente. sentido. Sí. Sí. Así que nos conocimos estando yo acá. Yo también estuve en otros países. Ok. Y ya conocía un poco El Salvador y me invitaron unos amigos y
mis amigos se habían hecho amigos de mi actual y ahora esposo. Su esposo. Ah, claro, entonces ahí nos conocimos. ¿Pero vino de turismo? O sea, ¿vino a conocer o andaba en algo? No, ya conocía. Vine por un evento que había especial, vine por una semana nada más. Entonces nos conocimos, pero no es que hablamos mucho, nos pusimos más en contacto después online. Se hizo corta la semana. Sí, no abundó. Es decir, bueno, se conocen acá, luego usted se tiene que regresar y se siguen comunicando así online. Sí. ¿Y en qué momento es que usted dice, bueno, y sí lo dejo todo? ¿En qué momento triunfó ese hombre? Vaya, ¿en qué Cabal, momento? ¿cuánto tiempo ese hombre pasó ahí? Porque imagínese, o sea, sí. O sea, está lejos. Sí, es lejos. Ajá. Bueno, él trabaja en el Ministerio del Medio Ambiente. Es ingeniero civil, pero especializado en todas las amenazas naturales, sismos y todo eso. Interesante. Y que en Argentina no hay mucha actividad sísmica. De hecho, yo no conocía los hasta sismos. Que vino aquí. Claro. Entonces, bueno, yo ya conocí un poco El Salvador. Dije, bueno, acá no veía corredores, no había competencias de aguas abiertas, que a mí yo siempre que voy a algún lugar veo a ver si hay algo. Y dije, bueno, mejor vengo yo acá a El Salvador y él que siga con lo suyo, que realmente a mí me encanta lo que hace. Y a él también le gusta lo que hace. Si no, si él se iba, tenía que trabajar de otra cosa, de ingeniería civil, no sé, algo de eso, o no sé, de otra cosa. A veces nos imaginamos vendiendo pupusas allá, cosas así, ¿no? Pero bueno, por eso me vine y bueno, ahí empezó. Qué genial. Nos casamos en 2019. Qué genial. ¿Cómo se decide por la nutrición? Eso, bueno, desde muy chica, algo que me vino hace poco a la mente, un recuerdo, que yo cuando era muy chiquita decía, quiero ser bióloga marina. Pero era chiquita, me gustaban mucho los animales, entonces al principio decía veterinaria, cuando los nenes que son chiquitos, bueno. Y después bióloga marina por el agua y todo eso. Y después se me fue eso, ¿no? La verdad que tuve un sueño un poco particular, muy especial. A los 12 años estaba con niños desnutridos. ¿En serio? Y sí, me desperté con el corazón así como que tengo que dedicarme a algo así. Algo que tenga que ver con la nutrición. Y entonces dije, bueno, medicina, no sabía que existía la carrera en nutrición. Yo ya tengo varios años, entonces nutrición no se hablaba tanto. Entonces, y por otro lado, el estudio de los alimentos, los nutrientes. Mis papás son bioquímicos, analizan la sangre, todo eso. Entonces, toda la vida pasé viendo eso y además trabajan juntos, o sea, siempre trabajaron juntos. Y entonces por ahí escuchaba eso de colesterol alto, anemia ferropénica, todas esas cosas, y yo decía, ¿cómo los alimentos pueden influir tanto en nuestro cuerpo? O sea, y al final son los que nos hacen, ¿no? Entonces, eso me llamaba muchísimo la atención y bueno, fueron varias cosas que se fueron uniendo, bueno, ese sueño que no me lo olvido más. Por otro lado, la medicina, porque no sabía que existía la nutrición, pero me llamaba mucho la atención la salud y después los alimentos, cómo podían influir en nuestro cuerpo. Hasta que, bueno, un día encontré en la contratapa de una revista licenciatura en nutrición y empecé a investigar y dije, bueno, esto es lo mío. Entonces ya desde muy, no sé, quizás a los 14, 15 años ya sabía lo que quería estudiar. También estuve en otras, me gusta mucho la música, entonces el piano, me gusta tocar el piano. Entonces por un momento me voy a un conservatorio, porque allá se llaman conservatorios. Y es más, me puse a averiguar dónde podía estudiar eso. Y después se me fue, ¿no? Seguí con mi nutrición. Sí, yo también tuve ese episodio, igual a Adela. También que me gustaba el piano, empecé ahí, pero mi mamá quiso
que yo tocara, teclado, o sea, o piano, pero era más teclado. A mí me gustaban más los instrumentos de percusión. Yo de percusión sí, está soy, bueno. podría increíble. decir, soy percusionista, empírico, pero soy percusionista. Admiro a los percusionistas, yo no, eso no podría. Otra cosa es que siempre hice deportes. Desde muy chiquita mi papá nos llevaba a diferentes deportes. Entonces, quizás, empecé con gimnasia artística, lo típico. Natación, gimnasia artística fueron los primeros, natación desde muy chiquita. Equitación, como a mí me gustaban los animales, papá dijo, vamos a ver equitación. Y teníamos unos caballos que los cuidaba una señora muy viejita y que vivía en una chocita muy humilde que a mí me encantaba ir. Entonces íbamos con mi papá a buscar a los caballos y después íbamos a la clase de equitación. Ahí vi como los caballos nuestros no estaban muy bien entrenados a comparación de los otros. Sí, entonces al momento de los saltos, mi caballo no saltaba. Y estaba todo sudando, pero el pobre que no daba más y al lado de los otros caballos todo súper bien. Todo nervioso el caballo. Sí, pobre, sí. Pero me prestaban otro caballo, pero me gustaba eso. Y de ir con mi papá a recorrer todos esos campos áridos, ¿no? Casi sin vegetación. Y después natación creo que hice todo el tiempo. Tenis fue uno de los más importantes, también hice bastante tenis. En un momento hacía la par, salía de tenis, iba a natación y así. Pero era muy tímida, o sea, yo cuando veo a los niños súper así chispas en la consulta, digo, qué bueno, ojalá hubiese sido así, pero me gustaba mucho, o sea, yo salía de los deportes y seguía en casa, en la calle, porque antes se podía jugar tenis en la calle, o le mostraba a mi abuela las cosas de gimnasia artística, cosas así. Era muy, muy apasionada, pero al momento de, no sé, que todos me estuvieran viendo y cosas así, me daba un poco de timidez. Eso ya le daba un poco de pena. Y ahí Adela me quiero detener porque la verdad es increíble, porque creo que con Adela ahora ella nos ha contado y vemos a una persona que ha practicado deportes no de los usuales que todos nos vienen a decir, ¿verdad? Sino que el hecho de equitación, el hecho de la gimnasia, el tenis, la natación, pero creo que natación, Adela es uno de los que hasta la fecha creo que es de los que más practica. Y también no sé si estoy mal, pero también tuvo la oportunidad de hacer una prueba, ¿verdad? Acá en El Salvador. Que nos comente un poco acerca de eso. Sí, de eso quería hablar en el programa del lunes. Pero sí, me salió... O sea, varios doctores me habían dicho de mi corazón que es como de atleta, ¿no? Tiene características, un corazón un poquito grande. De hecho, a veces he consultado a los médicos porque a veces me acostaba y como mi corazón empezaba a bombear tranquilo, pero se movía la cama, yo me asustaba. Y me dijeron que era por eso, el corazón un poco más grande y ese bombeo. Me salió la capacidad pulmonar alta, soy de resistencia y muchos años, o sea, toda la vida de deportes, ¿no? Entonces... lo único que me pasó es que había que estar en ayunas, yo había nadado y no había que hacer deporte, pero como mi esposo me dejó a las 6 de la mañana en el polvorín, yo dije, ¿qué hago? Voy a nadar. Y como había nadado fuerte toda la semana, dije, voy a nadar 2.500 nada más, porque nado 4.5 kilómetros. Solamente 2.500 nada más. Suave, sí, realmente. Después me entusiasmé un poquito, pero dije, no, de la calmate. Así que igual, antes de ir a nadar, había tomado un vaso de leche grandote, un poco de avena, algo así como para tener por el desgaste que iba a tener en natación. Claro. Y después me hidraté un poquito y después dejé. Al menos 4 horas tiene que haber de ayuno. Y la prueba al final la hice al mediodía. Así que mi boca estaba sequísima. Yo tomaba sorbitos de agua, pero no alcanzaba a hidratar mi cuerpo. Claro. Ya a la mañana y todo el tiempo tomo mucha agua.
Y bueno, eso, y después los nadadores tenemos esa rinitis, rinitis. De hecho, cuando salgo a correr, me empieza a salir como ese moquito de agua que con la mascarilla y ahí corriendo no me lo podía sacar. O sea, tenía la boca seca. Pero bueno, aguanté bastante. Pero bueno, me empezó a doler mucho la garganta por la sequedad. Quizás podía haber aguantado un poquito más. Pero salí muy bien. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Qué bueno. Quizá, bueno, ya vamos a entrar al tema de la nutrición, pero sí es que igual se me vienen un montón de preguntas que le podría hacer. ¿Cocina, Adela? Sí, me encanta. ¿Te gusta? Sí. Y el tema de la cocina argentina versus la cocina salvadoreña, si hay diferencias, creo yo, muy marcadas o no tan marcadas. Sí, son bastante marcadas. Hay alimentos que en Argentina no... Por ejemplo, los frijoles no rojos, así como los de... ¿No? Hay, pero son como... Es raro y son un poquito más caros. Ok. Y allá lo que se usa más es la lenteja, las más chiquitas. Después tortillas, no. Bueno, yo hablo de mi lugar, porque quizás en el norte, yo no conozco todo de Argentina, es muy grande, pero en el norte sé que se hace una especie de tortilla y bueno. Pero ahí de donde yo vengo, solo pan, la carne, pero yo nunca fui del todo... No fue muy de asado. Nunca fui muy de asado. Mi papá es un gran asador, disfruto el entorno, el ambiente del asado, pero no soy muy de la carne, pero la como. Okay. Pero la verdad que tengo algo de... O sea, desde muy chiquita me gusta cocinar porque mi abuela... ella falleció cuando yo tenía 6 años, pero ella nos cocinaba siempre y llegábamos de la escuela y siempre nos tenía algo preparado y yo siempre quise hacer eso. Entonces cuando ella falleció empecé a cocinar cositas, ¿no? Hasta que empecé a hacer las cosas que ella hacía y bueno, después... La verdad que soy más de inventar que ir a lo que ya está escrito, digamos. Sí, no soy muy de seguir recetas. De hecho, en la pandemia me creé bastantes cosas que las publicaba después. ¿En serio? Sí. Okay. Recetas de cocina. Después le vamos a pedir una de esas. Sí. Pero sí, hay algo, bueno, en mi familia y creo que los argentinos... La mayoría, o quizás los de mi edad, siempre la comida es en casa, todo casero. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, algo que les digo mucho a mis atletas que quieren comer hamburguesas, cuando yo nadaba, que nadaba así como los chicos, como mis atletas de entrenar más de 2 horas, y incluso me acuerdo de que a veces cuando se rompía la caldera es lo que climatiza el agua, ¿no? Uh-huh. Porque allá tienen que ser piscinas climatizadas por el frío, ¿no? Por el frío. Entonces el profesor nos sacaba a correr por la costa, uh-huh. Y yo nunca había corrido, cosas así, desgastes grandes, ¿no? Uh-huh. La cosa es que yo llegaba, en ese momento, creo que lo dije una vez, recién estaba poniéndose de moda una bebida deportiva famosa, no voy a decir la marca, pero papá nos empezó a comprar eso y yo me la tomaba, pero desesperada, ¿no? Porque además del desgaste, el agua, a esa hora que entrenábamos, que era casi noche, ya acumulaba el calor de la gente, de todo y estaba, no sé, 28 grados o más, y de hecho nos salía el vapor de los cuerpos. Yo me sacaba la gorra y salía como el sudor, ¿no? Sí. Del líquido. Entonces sí, mucha deshidratación. Y él, una de las comidas más frecuentes y que a mí me encantaba, hacía unas hamburguesas así, acá se llaman tortitas de carne, uh-huh. A la parrilla, caseras, y además hacía el pan casero de este tamaño. Y mucha ensalada. Yo la verdad que siempre me gustaron los vegetales, entonces iba a las ensaladas y después me comía esa hamburguesota y realmente lo disfrutaba un montón. Ajá. Entonces
eso también es otra de las cosas que me hizo ver cómo la alimentación nos hace rendir mejor, porque yo no me enfermaba nunca. Okay. Otra cosa que tenía papá era de despertarnos y tener el jugo de naranja exprimido, recién exprimido, o sea, vitamina C, y hasta el día de hoy no me puede faltar la naranja cuando me levanto. Okay. Entonces son varias cositas a nivel nutricional que fui viendo que fueron importantes, ¿no? Para aumentar o rendir bien en todo, ¿no? Bueno, entonces después empecé a estudiar nutrición en la universidad que yo quería estudiar nutrición. Me encantó la carrera, realmente la disfruté muchísimo. Y es como el servicio social allá. Yo lo hice en el Hospital de Gastroenterología de Buenos Aires. Okay. Y eso para mí fue muy importante, porque, bueno, justamente todo el aparato digestivo es lo que vemos, ¿no? Es lo que digiere los alimentos. Ajá. Entonces ahí veíamos enfermedades del hígado, hepáticas, enfermedades gastrointestinales, bueno, todo tipo, que me ayuda muchísimo a conocer cada órgano y estudiar, bueno, las diferentes bacterias que habitan en nuestra flora, tanto las patógenas como las beneficiosas. De hecho, mi tesis fue con unas fibras, un tipo de fibra que recién se empezaba a hablar, que son los fructooligosacáridos, y estaban hechas en una galletita que yo misma había hecho, para niños, para los niños que no les gusta comer fibras, pero que necesitan buena salud intestinal. Entonces ese fue mi tesis. Estuve a punto de patentarlo porque me decían, pero no, ahí quedó. Y después esas cosas muy rápido empezaron. Se empezó a utilizar en los quesos, en quesos cremas, en diferentes productos, en lácteos sobre todo. Y justo después de esa tesis empezó a aparecer en otras galletitas, así que bueno, rápidamente se difundió el fructooligosacárido. Ok, qué interesante. Sí. Interesante porque, bueno, yo escucho a Adela y no me queda pero ni una duda que es alguien que de verdad escogió bien su carrera y sobre todo que la disfrutó. O sea, yo en serio hablo con una pasión de lo que hace, de lo que le gusta. Y yo digo, eso es bueno porque eso ayuda a que al final no se sienta como trabajo. O sea, lo disfruta y tiene la posibilidad de ayudar a otras personas. Y bueno, ya nos comentaba cómo desde pequeña lo tuvo claro. Sí. Pues ya dijo que no es muy amante de los asados, ¿verdad? O sea, es más el papá de eso. Sí. Pero antes todavía de meternos ya de lleno al tema de la nutrición, yo le quiero preguntar a Adela, porque no me quiero quedar con la duda. En Argentina yo sé que son los asados y le quiero preguntar, ¿le gusta el mate y el fútbol qué tal? Porque yo sé que en Argentina son apasionados por el fútbol. El mate sí me gusta. Me lo restringí bastante cuando empecé a ir a otros países porque no había disponibilidad, pero ahora empecé otra vez, ya que me traigo de Argentina. Y el fútbol es a lo nacemos y ya casi ya viene instalado. Ya viene instalado. Sí. O sea, es todos los días papá terminaba de trabajar y era ver fútbol, ¿no? No nosotros, sino el ambiente del fútbol y todo. Pero no es que fui... por ejemplo, a veces me ponía algo que me gustaba mucho, que me parece raro, pero bueno... Estaba solita y me ponía en el canal de deportes a ver tenis. Me encantaba pasar tiempo viendo tenis. Sí. Es muy atractivo. Claro. Sí. Claro. Y después natación, obviamente. Me atraían mucho los deportes, cosa que ahora me llama la atención porque podría estar viendo otras cosas, haber estado viendo otras cosas, ¿no? Ok. ¿Usted ha hecho dieta alguna vez? Sí, usted... No. Sí. Y de hecho, cuando me dijo el tema se me vino a la mente y yo dije, yo sé qué voy a contar, no lo hagan en casa. Vamos a hacer un tipo de catarsis ahorita porque, pues sí, yo también obviamente, ¿qué es lo más difícil que usted ha sentido a la hora de hacer una dieta? Vaya, mire, es que yo le voy a contar. Yo tuve dos cosas. Uno, que hice una dieta que nadie me la pidió, o sea, nadie me dijo, así lo tenés que hacer, sino que, usted sabe que cuando uno está en la etapa, ya me recuerdo por tercer ciclo, o sea, reciente, ¿verdad? Sí.
Claramente, sí, claramente fue ayer. Sí, ayer. Entonces yo estaba en tercer ciclo y sí era un poquito gordita, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que en ese entonces, como nosotros estudiábamos mañana y tarde, entonces mi mamá me daba dinero para en la mañana y para en la tarde. Sí, claro. Entonces yo dije, voy a dejar de comer para bajar de peso y aparte de eso me voy a ahorrar el dinero, entonces ese dinero lo voy a guardar y me va a servir. Mire, no pero para ir al doctor después, yo recuerdo que en serio yo tenía unas pantorrillas que eran así gruesas, o sea, de verdad, bien bonitas. Ahora solo queda en mi memoria. Y después de eso me metí a hacer la mentada dieta. Empecé a bajar de peso, pero cuando uno hace esas dietas de esa manera, no le baja solamente. Espéreme. Pero es que eso no es dieta. Usted sea, en realidad dejé de comer, baja porque ahorraba el dinero. Con inanición después. Entonces yo dejaba de comer y me empecé a ahorrar el dinero. Entonces yo de repente no desayunaba. Y me guardaba el dinero del desayuno. A veces almorzaba, a veces no desayunaba ni almorzaba. Y me esperaba ya hasta en la tarde que compraba algo y la cena. Entonces yo sentía bien chivo porque tenía el dinero, porque decía, vaya, tengo dinero. Y al final mi mamá me lo daba y yo lo guardaba para devolvérselo a ella, o sea, para dárselo a mi mamá después. Y entonces de repente me di cuenta que el cuerpo no empezó a bajar solamente el estómago, sino que empezó a bajar todo. Y después de ahí jamás pude volver a recuperar el grosor de mis pantorrillas. Nunca. Mire, yo creo... Me arrepiento. Claro. No lo hagan en casa, por favor. Yo creo, sí, no lo hagan en casa. Yo igual, creo que todos nos vemos bombardeados de pronto por consejos de la gente. Sí. Y yo he sido gordo toda mi vida, o sea, yo como les digo, yo sé que estoy en un proceso de pérdida de peso justo ahorita, pero les digo, yo sé que yo no voy a hacer talla S. O sea, a ver, una camisa que le quede a Denis o a Joaquín, a mí nunca me va a quedar. O sea, yo nunca voy a llegar así, porque obviamente también no solo el tema de peso, sino que todos los cuerpos son diferentes. Exacto. Ya, o sea, la forma del cuerpo es diferente y ya. Sí. Entonces, pero a la hora de que como lo ven a uno así gordito y todo, siempre toda la gente le dice, o en aquel momento, cuando yo todavía vivía en Santa Ana, me acuerdo, había tenido unos 14 años, cuando la gente, el consejo era, no cenes. Es que la cena engorda. Es que eso creo que es la cena engorda. No cenes, entonces uno deja de comer. Ahora vamos con la pregunta. Ya para meternos un poco en el tema, Adela. ¿Esto es efectivo? Sí, porque o sea, uno deja de comer, pero obviamente esto es perjudicial. O sea, ¿es perjudicial saltarse comidas para perder peso? Sí, digamos que hay diferentes estudios, ¿no? Y está el ayuno intermitente y todo eso. Podemos hablar de eso también. Un montón de cosas. Pero hay que individualizarlo siempre. O sea, yo siempre soy de poner todas las comidas en los planes de alimentación, de que no se salten nada. Y hay que ver si, por ejemplo, si la persona va al gimnasio a la tarde, noche, bueno, a la cena tiene que haber alimentos, ¿no? Para recuperar el músculo. Porque ahí lo importante es cuidar el músculo. O sea, el objetivo es bajar la grasa y no el peso, porque el peso se puede bajar rápidamente, claro. Uno deja de comer y listo, pero ahí lo que se va es sobre todo la proteína, ¿no? El músculo, el tejido muscular. Y puede haber un poco de pérdida de líquido también. Pero la grasa es lo que más cuesta, entonces... Para que sea efectivo tiene que haber una buena masa muscular adecuada. Hay muchas personas, un alto porcentaje a nivel mundial, que tienen sarcopenia, que es la disminución del tejido muscular, ¿no? Y eso no ayuda para nada. Y más cuando se hacen estas dietas, que es cuando disminuye el músculo, entonces hay menos gasto metabólico, ¿no? Entonces que no puede bajar la grasa después. Porque también está, si nos vamos por el tema de lo que la gente le dice a uno, porque como bien lo dice usted y nosotros lo hemos dicho, lo repetimos aquí también en las secciones que tenemos en el programa, en Más Deporte Radio, vaya donde un profesional, o sea, eso ante todo. Sí. Entonces, el punto es, cuando a uno le dicen es que deja de comer o deja de cenar, o si no la gente le dice deja el pan, deja el arroz,
Vaya, deja la soda, deja la carne, deja tal cosa, deja esto, deja lo otro. Ahí me lleva a otra pregunta. ¿Cómo afecta el consumo insuficiente, ya sea de proteína, ya sea de fibras, por ejemplo? Porque, seamos sinceros, pocas veces sabemos qué es lo que estamos comiendo. Ya, si usted me dice, mire, es que Jimmy tiene que comer más fibra, yo, o sea, a mí dígame, mire, la fibra está aquí. Voy a ir a buscar qué fibra. Sí. La fibra está aquí, aquí, aquí. Las proteínas son estas y estas. Bueno, la proteína creo que uno sabe. Uno dice, carne. Bueno, carne de pollo. Huevitos. Sí. Huevo. Sí. La fibra, fibra óptica. Entonces, esto también puede afectar. O sea, dejar... Cuando a uno le dicen, bueno, si uno no va donde un profesional, es que deja de comer tal cosa, y uno deja de comer tal cosa, y tal vez esta cosa que uno deja de comer, tal vez tiene algo que el cuerpo necesite, como la fibra, por ejemplo. Exacto. ¿Cómo afecta esto en el resultado de la pérdida de peso? Sí. Lo que pasa que hay que evaluar todos los nutrientes. O sea, uno cuando diseña un plan de alimentación, y a veces como que... En el día a día puede ser que haya personas que solo se enfoquen en carbohidratos, proteínas, grasas y listo. Pero tiene que estar todos los micronutrientes. La fibra, que es carbohidrato también. La fibra es un carbohidrato que no se digiere por las enzimas que tenemos, sino que pasa a nuestro intestino y ahí son las bacterias que empiezan a digerirla, digamos, ¿no? Y que nos pueden dar productos beneficiosos que pasan a nuestro cuerpo y son beneficiosos. Entonces, lo importante es tener un plan de alimentación que esté completo en todos los nutrientes. Entonces, hay que saber qué es completo, si tiene todos los micronutrientes necesarios, que son como 60, 70 entre vitaminas y minerales, y que lamentablemente no están en un solo alimento. No es que el tomate, puede tener vitamina C, vitamina A, pero no tiene el ácido fólico de la espinaca, por ejemplo. Entonces tiene que haber una variedad, no se puede ser monótono, tener una alimentación monótona, porque no va a haber todos los nutrientes. Y después... calcular el requerimiento de acuerdo a cuántos carbohidratos necesita cada persona. Puede ser que alguien que esté con sobrepeso u obesidad necesite, y que sea alto, necesita un poco más de carbohidratos que una persona también que está en sobrepeso o obesidad, pero que es de menor estatura, ¿no? Entonces, y de acuerdo al desgaste que tenga. Si esa persona está... no sé, yendo al gimnasio o están caminando un poco, bueno, ya tiene un gasto. Eso, cuando estás diciendo eso, me vino a la mente, yo viajo en bus bastante, eso lo escucho, pero casi a diario. Es un tema que todo el mundo habla de la alimentación. Sí. Es increíble. No, que fui al doctor y me dijo que no comiera más tortillas, que comiera un poquito de arroz, y eso empecé a hacer, pero esa conversación es algo de todos los días. Sí se pueden hacer pequeñas cosas. Uno se da cuenta cuando está comiendo de más. O sea, si no está muy activo y le dan una porción de arroz más 2 tortillas o más, puede ser que esté obviamente excediéndose en carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos, cuando el cuerpo los utiliza, y lo que sobra va a depósito de grasa. Y otra cosa importante que muchos se olvidan es la grasa. Porque uno puede decir, pero disminuí los carbohidratos, no sé, ya no como tanto en exceso, pero no puedo bajar. Y bueno, pero quizás está comiendo los frijoles refritos, no sé, la tortilla frita, claro, todo eso. Y la grasa tiene muchas calorías. Un plan de alimentación puede tener, no sé, entre 4, si la persona necesita, igual es un requerimiento en general, 4 porciones, que una porción es una cucharadita de aceite, por ejemplo.
Entonces, 2 cucharaditas en el almuerzo, 2 en la cena, listo, pero ahí se está comiendo demasiada grasa, ¿sí? Porque muchas de las comidas son por ahí fritas y tienen esa grasa escondida que, bueno, obviamente la grasa cumple su función y va a la grasa y va directo, entonces va a aumentar nuestra grasa corporal y no va a dejar que baje, ¿no? Y otra cosa importante es la actividad física. Tiene que estar, no puede faltar. Okay. Y ese es lo que más se ve a nivel mundial, el sedentarismo, ¿no? Y bueno, Entonces, yo quería hacerle 2 consultas respecto a eso. Adela, uno, porque hemos escuchado mucho acerca de decir, bueno, el agua sirve para bajar de peso. Es decir, pero de verdad qué tanto beneficia y también qué tan común puede ser en algún momento la deshidratación como un factor que impide también que veamos ese progreso. Y la segunda, con respecto a lo que usted menciona del ejercicio, decir, para la cantidad se tiene que definir, digamos, tantos días de ir al gimnasio, si tiene esta dieta basada en tanto que quiere bajar de calorías. O sea, tienen que ir las 2 cosas, o de repente uno puede decir, no, esta semana voy a ir un día, el otro va a ir 2 días, o si es mejor o más recomendable como definir, bueno, no, su plan de alimentación está diseñado para que vaya 3 días al gimnasio, o para que vaya 5 días al gimnasio. Sí, bueno, en cuanto al agua, el agua nos hidrata, ¿no? Tiene un montón de funciones, nos ayuda. ¿Somos cuánto por ciento agua, perdón? O sea, el cuerpo 60%, 70%, pero tiene un montón de funciones, por eso la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Nos ayuda a digerir, nos ayuda a mantener la temperatura estable en nuestro cuerpo, a tener los tendones, las articulaciones hidratadas para evitar lesiones, nos desintoxica, a nivel intestinal, bueno, nos va limpiando, ¿no? Y hay personas que toman, pero ayer tuve un paciente, un atleta que 2 vasos de agua por día, o sea, y consumía una buena cantidad de alimentos y todo, pero 2 vasos de agua por día es nada, o sea, ¿no? Y cómo poder rendir, ¿no? Y también otra cosa importante es que hidrata toda el aparato respiratorio, ¿no? Por eso, sobre todo en deportes de equipo, y por ejemplo baloncesto, a nivel mundial es un deporte que llegan casi deshidratados, porque en general siempre es a la noche. Sí. Entonces, si no se hidrataron bien en todo el día, empiezan a entrenar deshidratados. Y quizás toman mucha agua algunos en el entrenamiento, pero digamos que no es un agua que va a hidratarlos en ese momento, porque todo el aparato digestivo cuando estamos entrenando está como frenado, entonces es agua que se va a acumular en el estómago y no va a cumplir bien su función. Pero algo importante es que cuando uno tiene un virus, una gripe o algo, todos se contagian. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es esa, porque van deshidratados y no hay como buena defensa a nivel pulmonar, ¿no? Okay. Entonces caen todos enfermos. Entonces, bueno, por eso es importante también. Y bueno, en cuanto al peso, bueno, da saciedad, pero yo voy más a la función, o sea, tener conciencia de la importancia del agua en nuestro cuerpo, y más cuando las temperaturas son elevadas, tener cuidado en los niños que por ahí no tienen la misma sensación de sed, no está del todo así como desarrollada, y en los ancianos que también pierden la sensación de sed y hay que estar insistiendo en hidratarlos, ¿no? Ok. Sabemos que ya hablamos un poco también de lo hablaba usted de la actividad física, porque obviamente si uno quiere perder peso tiene que haber un déficit calórico o sea, uno tiene que hacer actividad física, pero que las calorías que uno consume no sobrepasen pues, lo que uno ha quemado, por decirlo de alguna forma. Si podríamos mencionar quizá cuáles podrían ser a su consideración los errores más comunes que la gente comete a la hora de ya involucrar el ejercicio en el proceso de pérdida de peso.
Bueno, el más común es ir a entrenar sin haber comido o no comer nada, pero por la idea así de querer bajar de peso. O por el contrario, otro error es de empezar al gimnasio y quizás no están del todo entrenados, no hay un alto desgaste y como que no puedo y se mueren de hambre, y quizás es más psicológico y comen muchísimo después de la sesión, ¿no? Fui a una hora al gimnasio y me como 10 pupusas. Exacto. O sea, porque ya fui al gimnasio. Sí, cabal, yo tengo derecho. Porque el que peca y reza, empata. Sí. Pero sí, ese es una de los errores más comunes. Okay. Y después el miedo también, o sea, el miedo a los carbohidratos. No hay que tenerle miedo si una persona tiene que bajar de peso. El carbohidrato, cuando estamos haciendo actividad física, el músculo lo usa. Tenemos nuestra reserva de glucógeno, pero digamos que cuando ya la gastamos, hay que reponerla. Claro. Entonces, si eso no se repone, el cuerpo se estresa, empieza a transformar la proteína en carbohidratos, gluconeogénesis es un proceso que se hace en el hígado, y le empieza a dar al músculo el azúcar que va necesitando, la glucosa, pero va perdiendo masa muscular al mismo tiempo. Ese es otro de los grandes errores. Okay. Sí, porque al final, ¿por qué no baja de peso y por qué? O ¿por qué no baja la grasa, sobre todo? Okay. Bueno, es por eso, ¿no? No satanizar la comida, prácticamente. Exacto, también, ¿no? Exactamente. Sí, y veo también, o vemos, no sé si usted ha visto, Rebeca, o igual la Adela, si ha visto, de repente va por la Jerusalén o va y ve gente a mediodía corriendo y van envueltos en una bolsa. Sí, no. O sea, sí. ¿ya ha visto eso? Sí. Que la gente se envuelve en plástico sí. para hacer, Sí. para ir a correr, por ejemplo. Sí. Eso... Sí, pérdida de peso y seguro, pero por deshidratación. Por deshidratación. O sea, cuando termine la sesión, va y se toma un vaso de agua o el litro de agua y ya estuvo. Claro. Ya recuperó todo lo que botó ahí. Exactamente, sí. Y además lo entiendo yo también porque el plástico, o sea, no sé, el calor... Sí, el plástico, pero más a nivel interno, la deshidratación es muy grave, o sea, puede llevar a la muerte, ¿no? Uh-huh. El corazón tiene que empezar a bombear mucho más rápido para llevar más sangre a los músculos que encima están en actividad, les estamos exigiendo. La sangre se vuelve muy, muy espesa, entonces es todo más lento y puede haber, son riesgos muy, muy grandes. O sea que si usted en su casa alguna vez lo hizo o conoce de algún familiar que hizo eso, un amigo, dígale que no lo haga, por favor. Enséñale este clip. Voy a hacer clip de redes, vaya. Ajá. Va a ir en el promo del podcast. Este pedacito va a ir para que usted venga y se lo enseña al primo que anda corriendo ahí, que anda todo enrollado en plástico. Y que le diga, no se hace eso, no se hace eso. Sí, porque eso no. Sí. Bueno, Adela, y en ese sentido, es decir, al momento de hacer ejercicio, ¿qué es más efectivo? Porque muchos dicen, no, que tiene que hacer cardio, el cardio es más efectivo para bajar de peso, o dicen, no, el hecho de hacer pesas porque exige más, entonces eso es más efectivo para bajar de peso, pero para las personas que dicen, ¿cuál de las dos en realidad termina siendo más efectivo? Las dos la verdad que son importantes, el cardio, pero más a nivel de resistencia. Por ejemplo, esto de tener más presente el estar moviéndose. Ahí hay siempre lo que se utiliza es la grasa, ¿no? Cuando esa intensidad muy baja, duradera, por ejemplo, senderismo, caminar, moverse más en todo el día, no sé, pienso en las amas de casa o no sé, las vendedoras así que van por las calles, ellas queman grasa, ¿sí? Y por otro lado hay que cuidar el músculo y por eso está bien los ejercicios de fuerza para mantenerlo y que aumente, ¿no? Pero claro, todo tiene que estar acompañado con la alimentación. Si no está acompañado con un buen aporte proteico y adecuado en carbohidratos, por ejemplo, y con las vitaminas y minerales que permiten que todos los procesos se cumplan, entonces va a haber una pérdida de músculo. O sea, mi tono es de que si usted quiere perder peso,
el gran porcentaje es la alimentación, o sea, es el proceso con un nutricionista. Sí, sí, o sea, el ejercicio es complemento. Sí, sí, sí. No es como que 100% ejercicio y voy a bajar todo lo que quiero bajar, o sea, siempre tiene que ver... Sí, se pueden dar como así consejos así generales, por ejemplo, esto de evitar consumir alimentos con los frijoles refritos, que a veces sí, claro. Es hacer los frijoles en aceite, al día siguiente recalentarlos en aceite y al día siguiente más aceite y así se va acumulando mucho. Y va, a ver, porque regularmente va el desayuno, que los frijoles, por eso les dicen refritos, porque los han refrido no sé cuántas veces. Y son tan ricos. No, es que a ver, no los vamos a satanizar porque son deliciosos, pero hay que medirse, ¿no? O sea, no me voy a poner la base del plato todo, pero así todo lleno de frijoles. Pero es que aunque sea un poquitito, ya sabemos que ahí, si es un frijol que se estuvo friendo ya una y mucho otra tiempo, y otra, sabemos que ahí hay mucha grasa. Exacto. Sí. No, lo que le quería decir es que aparte es... aquí le decimos, vaya, sí, es que el típico, el frijol fritos o refritos, el plátano frito. El huevo frito. Sí. Y tomatada frita. Y el pan, solo el pan no va frito. Y después crema y queso. Ajá, crema. Entonces... Sí, la crema es grasa. La gente Exacto. piensa que es un reemplazo del queso, pero es grasa de la leche. Entonces eso obviamente hay que, como ya lo decía usted, tener cuidado con eso. O sea, si estamos en un proceso queriendo obviamente bajar de peso, pero no solamente eso, porque podemos hablar del peso, pero detrás de eso también hay niveles de colesterol, hay niveles de ácido úrico, niveles de triglicéridos, o sea, hay otros problemas que hay gente que cree que porque una persona es de complexión delgada, no tiene problemas, no puede tener ese tipo de problemas. Es que nosotros asociamos, creo yo, de que si una persona es delgada, está saludable. Exacto. Y si una persona ya se le ven un poquito ahí más la pancita, entonces no está sano. Y a veces resulta al revés porque se hace uno los exámenes y sale. Mire, yo tengo una amiga que es maratonista, entrena, todos los días, pues tiene 2 días de descanso en la semana, pero entreno de maratonista, delgada y la verdad que hace muy buenos tiempos, pero ella un chicharrón se come, pero cuando le digo un chicharrón es un pedacito de chicharrón, así se come, y el ¿cómo se llama? El colesterol se le va, pero o sea, hay otro tipo de problemas que no necesariamente están asociados, porque hay que... puede ser algo genético. Exacto. Sí, y también puede ser porque si hay una gran restricción de grasas animales, de colesterol y todo eso, pasa eso. Cuando la persona come puede ser que haga un efecto como rebote, que aumente mucho más la producción de colesterol a nivel metabólico. Ahorita acaba de decir Adela algo, efecto rebote. El rebote. El rebote. Y con eso le queremos preguntar porque, bueno, yo creo que todos hemos escuchado a veces de productos que nos ofrecen y dicen, con esto va a bajar. La uña de gato, el no sé qué, el té de aquí. Pero siempre hay gente que el chupapanza. Que lo toma. No sé si le ha parecido esa publicidad. No, todavía. Sí, a mí a saber por qué me sale a mí. El chupapanza. Es que a mí me ve, subo una foto y 3 solicitudes de amistad de vendedores de Herbalife. No, y es verdad porque de pronto uno a veces lo toma como con cierto, así como con miedo porque dice, ¿qué tal y después me va peor de cómo empecé? O sea, ¿qué tanta probabilidad hay que de verdad eso vaya a ocurrir? O depende ya del organismo de cada persona. Sí, no. Bueno, primero depende del producto, ¿no? Desconozco, ¿no? Ajá. Pero sí, digamos que incluso estas mismas dietas de moda hacen ese efecto rebote. Eso lo vemos incluso en personas que por ahí se ponen la banda gástrica, todo eso. Si no hay un cambio profundo de hábitos y todo, va a haber el efecto rebote. Yo me acuerdo, yo trabajé mucho tiempo en la parte clínica, estaba como a cargo de servicios de alimentación, cuidados intensivos, internación,
que bueno, es la parte clínica que te dije una vez, que como que la llevo en el corazón porque realmente vi pacientes hasta el final, ¿no? Pero uno que me llamaba, realmente es hasta el día de hoy que me acuerdo de él, ingresó a, diabetes, todo, colesterol, todo el combo. Todo el combo con un infarto y bueno, terapia intensiva, cuidados intensivos por bastante tiempo. Iba a medirle la pantorrilla, es una de las mediciones que se hacen en la parte clínica para ver la pérdida de masa muscular. Entonces ahí se va adaptando la alimentación parenteral, por cuidados intensivos parenteral, enteral. Y bueno, lo fui siguiendo. Después lo pasaron a internación y yo a veces me ponía a hablar con los pacientes. Yo en ese momento nadaba, bueno, siempre nadé, pero... y no le gusta nadar, le decía, sí, me encanta nadar. Bueno, cuando salga de acá, vaya a nadar con nosotros a la piscina. Y bueno, después lo seguí en consultorio externo. O sea, era todo dentro del mismo servicio, ¿no? Internación, cuidados intensivos, consultorio. Y se animó y empezó a nadar. Y para mí fue, porque él, quizás del susto también, ¿no? Pero cumplía el plan al pie de la letra y iba bajando de peso bien, con una buena masa muscular, digamos que no disminuía mucho, no era que aumentaba, pero no disminuía. Y empezó a nadar y entonces después le dijimos, venían las aguas abiertas, una competencia que vienen de diferentes lugares del país y la hizo, llegó quizás, no sé, uno de los últimos, pero a nadar esos 3 kilómetros, creo que era un poquito más de 3 kilómetros, fue realmente algo grande y después todo el tiempo me lo agradecía y él instaló sus hábitos, ¿no? Eso mismo escuché en una señora en el Polvorín que hablábamos y le pasó algo parecido. Pero es algo profundo, realmente. Si uno no es consciente de la nutrición, de lo que el cuerpo necesita, y tampoco nunca experimentó lo que es comer saludable, bueno, difícilmente. Y por eso arranqué el podcast con todo lo que lo viví de mi infancia, porque realmente hay que hacerlo desde muy chiquito. O sea, instalar hábitos empieza desde chiquitos, desde bebés incluso. Sí, claro, o sea, el tema es hay que eso, no hay milagros. O sea, para bajar de peso no hay milagros. Sí. Y la ruta corta regularmente no termina bien. Sí, es perjudicial para la salud. Exacto. Esto, como le decíamos, el tema de estos test, hay mucho producto, mucha publicidad, porque es un negocio. Es un negocio. Es un negocio impresionante el tema de la pérdida de peso. Lo mismo los suplementos, ¿no? Y hay incluso alimentos que uno va a leer los estudios científicos, por ejemplo, del azúcar, que tanto se satanizó, pero está la industria detrás de esos estudios. Lo mismo que las vitaminas y minerales. No que las frutas, las verduras, que están súper contaminadas y no sé qué. ¿Quién hace ese estudio? Es la industria de los suplementos, ¿no? Exacto. Y así, entonces nos venden cosas que realmente sí, hay que tener cuidado, o sea, no creer en todo. En todo lo que se ve. En todo lo que se ve. Hablando un poco de esto de los hábitos y todo, nos metemos un poco también al estilo de vida y sabemos de que de pronto vivimos un estilo de vida bien acelerado. Hay estrés, siquiera antes de llegar al trabajo. O sea, yo no me llego a estresar al trabajo. Ya llego estresado al trabajo porque por el tráfico. Paso 1 hora o hora y media o 2 horas. Sí. Bueno, el caso de Rebeca, que viene de Santa Ana, 3 horas de tráfico para llegar acá. Entonces, hay estrés. De pronto tenemos la mala costumbre o la mala maña, como diría mi abuela, de antes de irme a dormir, en lugar de lo que me recomiendan, que es no ver luz azul o no ver pantallas,
No, me voy para la cama y me voy con el teléfono porque me voy a ver una hora de TikTok y espero que me dé sueño. Y con la luz apagada. Exacto, y con la luz apagada. Entonces eso lo que hace es que me quita el sueño, no me da sueño. Sí. Entonces, hablando de este tipo de cosas como la falta de sueño o el estrés, ¿cómo afecta esto en un proceso de pérdida de peso? Bueno, afecta porque las hormonas del estrés justamente impiden que haya un equilibrio, ¿no?, en todo el funcionamiento del cuerpo. Entonces, por ejemplo, el cortisol, que impide que se queme la grasa, y bueno, diferentes alteraciones, incluso en la insulina que puede estar alterada. Y entonces, por más de que una persona se esfuerce, difícilmente, es más, si no tiene, a veces por esto de que muchos están enfocados en los carbohidratos, de restringirlos y no sé qué, también se crea un desorden a nivel digestivo, a nivel intestinal, en cuanto al equilibrio entre las diferentes bacterias que habitan en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro intestino. Eso también influye a nivel, bueno, para bajar de peso. Y influye también, hay como un eje hipotalámico intestinal que también, si la persona está estresada, afecta directamente a la flora intestinal. Okay. Y eso también hace que sea difícil de perder el peso, ¿no? Okay. Y al revés, es realmente directo. Okay. Entonces, cuidar nuestro intestino, que esté sano, que haya más bacterias beneficiosas, y para eso consumir una buena cantidad de fibras. No es que les pidamos que coman ensaladotas, no, pero que al menos haya, no sé, una porción. Bueno, están las porciones de las manos, ¿no? O la porción de los vegetales es más o menos así, con las dos manos abiertas, las dos manos. La porción de carbohidratos es el puño. La porción de proteínas es esto, no es que hay que comer todo esto. Hay que, es hasta aquí. Así, claro, es la palma de la mano. Uy, me equivoqué. Lo he estado haciendo mal. Sí. Toda la mano lo he estado haciendo mal. Es la Dos palma. veces lo he estado montando aquí, vea. Dobladas. Dobladas. Para que quepa la pechuga. Doblada. Ay, no. Entonces es solo la palma. Claro. Ok. La cucharadita de aceite, ¿qué más que se me quede? El queso, esta porción así. Podría. Sí, está agradable. Podría. Y bueno, las frutas, más o menos como una taza, así, pero bueno, están esas porciones, pero de vegetales es más o menos esto. Si es, por ejemplo, lechuga o vegetales crudos, o sea, si son cocidos, puede ser un poquito menos porque están como más reducidos en cuanto a volumen, ¿no? Ok. Pero tratar de que estén en las dos comidas, que por ahí el hábito de la cena típica casi que no incluye el vegetal. Puede ser frijoles, plátano y, bueno, pero el plátano es más carbohidrato. Entonces yo siempre les digo, al menos una ensaladita, y si no es ensalada, algún chirmol o un curtido así tipo casero, algo así, pero tiene que haber. Y eso además da saciedad, la fibra da saciedad y enlentece para las personas que tienen riesgo de diabetes o ya tienen la diabetes o tienen problemas. Enlentece la absorción de la glucosa a sangre, entonces evita que se hagan esos picos altos, que son los más riesgosos. Okay. Cuando una persona tiene diabetes o tiene allá alteraciones, una prediabetes, hay que evitar la absorción rápida de ese azúcar, porque es como que cuando hay picos altos se saturan los pequeños capilares, ¿no? De los ojos, de los riñones, de los nervios. Entonces la persona de repente no puede ver, o se le disminuye mucho la visión, y consulta y se empieza anteojos y al final era la glucosa. O tiene como un poco de ardor, o como que pinchan las extremidades, los dedos, las manos, los pies, y es también por la glucosa que se fue a acumular a los nervios, ¿no? Las terminaciones nerviosas. Y bueno, los riñones también tienen capilares muy chiquitos, que ahí afecta, y es cuando empieza ya
ahí cuando empieza ya a haber riesgos de insuficiencia renal. Ok. Mira, igual sabemos que claro, su por tiempo... eso es importante el acompañamiento siempre de fibras también con las personas con diabetes sí. o con riesgo. Sabemos que su tiempo es pues sí, valioso. Y vamos a ir aterrizando un poco ya porque ya llevamos una hora. Uy, o sea, qué barbaridad. mentira. Necesitamos como 5 podcasts con Adela porque es tan... Mire, la verdad que la idea, vamos a ir haciendo podcast no solo de nutrición, sino de fisioterapia, de medicina deportiva, de acondicionamiento físico, psicología deportiva, que es muy importante también, sí. porque todo, al final todo va de la mano, porque de eso le quería preguntar también, ¿cómo influye la mentalidad a la hora de yo hacer en diciembre uno siempre dice... no hay dieta ahorita. Ajá, no, el diciembre no, vea. En enero comienzo la dieta. Comienza. Los famosos propósitos de Año Nuevo. Sí. De repente el propósito no me llegó ni a mitad de enero. Sí. O si tuve suerte me llegó a finales de enero. Ajá. Pero ya febrero ya. Sí. Y de repente empezamos a decir el famoso el lunes comienzo. El lunes comienzo el gimnasio. Exacto. El lunes comienzo la dieta. El lunes me inscribo a tal curso de otro idioma. El lunes. Todo lo dejamos para el lunes. Sí. Por eso a la gente le cantan mal los lunes. Pues, ¿qué tanto influye la mentalidad entre tener éxito y fracasar en un proceso de pérdida de peso? Sí, influye un montón, totalmente. Si uno no está... De hecho, hay como etapas cuando en la persona que quiere bajar de peso... la etapa de proponérselo, de decir, bueno, quiero empezar, pero todavía no está desarrollado bien cómo ni nada. Hay personas que se quedan en esa etapa. Y después cuando ya está pensando en cómo hacer y buscando, no sé, profesionales o viendo la manera. Esa es otra etapa importante. Y hay personas que se quedan en esa etapa, ¿no? Y ya cuando se consulta al profesional o ya está empezando a hacer actividad física y todo y se siente bien y ya es cuando se instalan los hábitos. Eso es en cuanto a los hábitos de alimentación, que sería la cuarta etapa, ¿no? Pero es todo un proceso, no es que de una así hay que tener conciencia de eso también y no frustrarse porque tiene todo un caminito, ¿no? Pero es importante, bueno, visualizarlo, enfocarse y visualizar también todo nuestro entorno. ¿A quién vamos a favorecer? Sí, primero nosotros mismos. Sí, creo que el principal beneficiado es uno, ¿no? Pero también pensar en que estamos llamados a darnos, ¿no? O sea, y si vamos así con nuestra salud al borde y todo eso, es difícil, se vuelve todo difícil vivir, cumplir bien nuestros propósitos, ¿no? Sí, y en ese punto, Adela, yo le quería preguntar, a veces pasa de que digamos, uno empieza la dieta o vaya, le dan su plan nutricional y de repente existe un sentimiento de culpa, es decir, yo recuerdo cuando nosotros empezamos con mi hermano el tema de nuestros planes nutricionales, pues ese día mi mamá, ella iba a comprar una pizza, ¿verdad? Entonces, y fue como, no quieren hijos, y mi hermano le dice como, mamá, las mamás no ayudan. Ajá, pero mi mamá le dice, si un pedacito, le dice, si no te va a pasar nada. Entonces de repente uno a veces rompe como un poco la dieta y le queda a uno como ese sentimiento de culpa de decir, ay, no falló, uno ya cree que por ese pedazo de pizza se le va a aumentar todo, y después mi mamá llega y dice, cómete otro. No, mami, no, así vas a pecar hoy, peca bien. Yo mejor ni le digo lo que hace mi mamá, por eso, o sea, sí, las mamás difícilmente ayudan, sí. Pero en ese sentido, es decir, como para competir con ese sentimiento de culpa, o sea, que uno siente que ya todo lo que hizo en el mes por una comida ya se vino abajo, o sea, también cómo tratar de batallar con eso. Sí, bueno, ser consciente de esto de que tiene que estar completo el plato. Entonces, si hay pizza, bueno, comamos la pizza, una porción y una ensalada fresca, por ejemplo.
A mí me encanta, bueno, yo porque pero esto de combinar la pizza con la lechuga, el tomate, todo eso, a mí me encanta, incluso en el mismo bocado es riquísimo. Hay pizzas incluso, no sé acá, pero que les echan la lechuga, el tomate y todo eso. Sí, hay ciertos tipos de pizza, he visto que sí. Pero es cuando pase eso, bueno, mamá, voy a hacerme mi ensaladita y bueno, acompaño la pizza con eso para hacerlo más saludable, más nutritivo. Pensar siempre en los nutrientes, mejorar la calidad de todo lo que vamos a comer en el día. Eso es importante. Ok, y si podríamos mencionar algún consejo que usted le podría dar a alguien que esté empezando esto o que esté en la etapa, ¿qué sería? Digamos que ya encontró, ¿sería la etapa, qué sería? ¿La 3? No, la 2 es donde, ¿cuál es donde encuentra la persona? La 3. La 3, va. Ya encontró y ya se animó y ya está comenzando con su plan nutricional. O alguien que quizá todavía no se ha decidido. ¿Qué consejo le podría dar? Adelante. Bueno, a veces tener en cuenta algo importante, que ver que el plan esté completo. Cuando un plan de alimentación es muy carente, muy restrictivo en algunos alimentos que nosotros sabemos que son importantes para nuestro cuerpo, ya podemos ver que no va a ser difícil, no va a funcionar del todo. Entonces, bueno, si lo vemos así, hablar con el profesional con toda confianza, ¿no? Porque yo creo que ayuda, ¿no? al profesional. Pero mire, yo estoy comiendo como más carbohidratos que esto, o ir como de a poco, ¿no? Pero no frustrarse, no tener miedo a decir las cosas, así que, o no sé, todas las tardes yo siempre como un pan dulce, y acá no hay pan dulce. No hay pan dulce. Y entonces ir con eso y no tener miedo, ¿no? Fíjese que el pan dulce puede estar, yo toda la vida a la tarde llego a casa y es algo dulce. Sí, sobre eso quería comentar un poco sobre mi experiencia, y estoy en una etapa en la que estamos trabajando en porciones. Ajá, sí. O sea, obviamente si hay cosas que no están en el plan, pero el tema son las porciones. O sea, es como que estoy aprendiendo a dominar mi impulso de que no, o sea, que es, a ver, sí puedo comer arroz, sí puede comer arroz, pero la porción como se lo indicaba, ¿vea? O sea, hay una medida. Sí. No se llena el plato de arroz, o sea, no se llena el bowl de arroz y encima va todavía más cosas. Entonces yo estoy trabajando en el tema de las porciones. Y le dije a la nutri que me está ayudando, yo le decía que mi debilidad es el pan dulce. Creo que todo el mundo, no sé, por ahí habrá gente que me diga que no, pero lo dulce para mí es, híjole, no sé. Ay, sí, yo igual. Y me pareció bien curioso cuando ella me dejó, o sea, hay porción de pan dulce en mi plan de alimentación. Claro, en el mío no, solo hay gelatina para lo dulce. En mi plan sí, porque me dijo, no, es que no se lo puedo quitar. Porque si usted me dice que viene de comer 7 días a la semana pan dulce, si yo se lo quito, va a haber un momento en el que la ansiedad le va a ganar y no se va a comer las 2 galletas que le he dejado, sino que se va a comer el paquete de paquetes. Claro, o sea, se va a comer 3, 4 paquetes de galletas. Exacto. Entonces no funciona. Sí. Eso contando un poco de mi experiencia. Y hasta el momento llevo 2 semanas y de verdad siento que me ha funcionado. Claro, sí. Me ha funcionado. O sea, sí, considero que me ha funcionado. Parte de, o sea, cuando vemos las antiguas pirámides de alimentos, bueno, algunos países conservan las pirámides, otros ya el plato, pero siempre en la punta de la pirámide está lo dulce, las golosinas, no sé, cosas dulces. Eso significa que en el día tiene que haber todo eso, ¿no? Entonces no está mal que haya un aporte de azúcares. Y si la persona tiene diabetes o problemas con el azúcar, bueno, ver la forma, por ejemplo, puede comerlo después de un almuerzo tipo que sea ensalada, con pollo, donde hay proteína, fibras, que bueno, no hay carbohidratos, y después de eso, cuando ya se creó como el colchón, yo le digo el colchón de fibras y todo eso,
ahí puede caer algo dulce, un postrecito que el que más le guste, y ese azúcar va a pasar lentamente a sangre. Y además, aunque no tenga diabetes, ya da saciedad y puede disfrutar del pan dulce sin estar desesperado por comerlo, ¿no? Interesante. Bueno, primero, gracias, Adela. Gracias por su tiempo, porque sabemos que pues sí, la agenda es complicada. Sí, es valioso el tiempo. Es complicada y creo que todo esto de lo que hemos hablado, yo sé que hay muchas cosas que se nos quedaron, pero creo que esto puede ser un buen arranque, creo que va a ser un buen arranque para esta serie de ediciones del podcast, donde vamos a hablar un poco ya con gente pues con psicólogo, con nutricionista, con fisioterapia. Creo que hemos hecho un buen arranque. Hemos hecho un buen arranque y creo que no lo podíamos haber hecho mejor que con usted. Gracias. Y creo que el consejo que siempre damos, lo hacemos en el programa, en Más Deportes, es siempre, si usted va a comenzar un proceso, llámese gimnasio, llámese un proceso de pérdida de peso, siempre acompañado de un profesional. De un profesional, exactamente. Yo creo que es importante eso y no ver que porque el otro ya en un mes bajó de peso, yo también estoy obligada. O sea, cada quien lleva su ritmo, cada quien lleva su reloj, su espacio, y creo que eso es bastante importante. Gracias, Adela, porque sí nos ha ayudado. Creo que incluso nosotros que por el tema que ya lo estamos probando con un nutricionista, o que obviamente también los felicito, me alegra un montón. A mí cada vez que alguien me dice que está con algún nutricionista o algo que se está cuidando, ya es algo que alegra. Gracias. Ahí vamos, no ha sido fácil. Sí, de verdad que es que, a ver, pero ya lo dijimos, y no hay milagros. Ajá. Yo hago broma de esto y yo le digo, hey, a mí me ha costado 42 años de mi vida construir este cuerpo que tengo. Entonces, no se va a ir de la noche no se va a ir de la noche a la mañana. O sea, es un proceso. Es un proceso. Y eso creo que es de las cosas más difíciles que me ha tocado aceptar. Y cuando digo aceptar, no lo digo así como que, ay, pobrecito. No, sino que entender, creo. Entender y decir, hey, ahorita soy esta talla y el otro mes no voy a hacer 2 tallas menos. O sea, hay que ir paso a paso. Y no sé, o sea, me estoy sintiendo bien. Sí, y tener en cuenta también que si la persona empieza a hacer gimnasio, que en general es eso, siempre acompañado un plan de adelgazamiento con el gimnasio o actividad física en general, puede ser que al aumentar la masa muscular, el peso como que pareciera que se estanca, pero es porque, y más en los hombres que por ahí tienen más tendencia a aumentar la masa muscular. Entonces, al medir la grasa ya vemos que bajó mucho la grasa, pero aumentó mucho el músculo, y el peso quizás o se mantuvo o bajó un poco. Ok, eso es importante, pero por eso sugerimos siempre el acompañamiento de un profesional. Porque si no, usted va a pensar de que no está bajando de peso, y entonces que no está valiendo la pena los cambios que está haciendo, pero en realidad, como ya lo menciona Adela, está perdiendo grasa y probablemente está aumentando la masa corporal, ¿verdad? Así que, Adela, nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, siempre aprendemos con usted, y yo estoy segura que cuando lo vamos a invitar vamos a traer otras 1000 preguntas más para hacerle, para seguir aprendiendo. Gracias. ¿Qué tal la experiencia en su primer podcast? Bien, muy bien, muy linda. Ni se sintió el tiempo, ¿verdad? Ni se sintió. Ya, mire, 1h20, por ahí. 1h12, por ahí. Como nada. Bueno, como nada. Sí, no. Gracias, Adela. Hoy platicamos con Adela Serra. Ella es nutricionista y antropometrista. Sí. Deportiva, ya clínica no digo porque, bueno, ya dejé, pero soy nutricionista deportiva y antropometrista. Antropometrista. No me quiero ir con la duda. ¿Qué es antropometrista? Bueno, es la medición del cuerpo. Es en realidad cineantropometría, que tiene que ver con el cine, también es movimiento. Entonces, cómo movemos las palancas, entonces bueno, es la medición de todos los huesos, todas las dimensiones. Qué excelente, no es que no le dio, pues nosotros tenemos lo mejor de lo mejor acá en Indes. Exacto, aquí no traemos a cualquiera. Qué interesante. Gracias, Adela, de nuevo. Bueno. Cuídese mucho. Gracias, Rebeca. Gracias, Jimmy. También a usted. Y a ustedes que siempre están pendientes del podcast En la Zona, el podcast del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Gracias. Y ya escucharon, tomen agua, ¿ya? Tomen agua. Mucha agua. Solo 2 vasos, bueno, 2 vasos de esto.
Sí, no. Por ahí sí ya. Sí, tomen agua. Oye, cuídense mucho y ojo con la alimentación. Y siempre, si va a hacer algo, por favor, siempre acompañado de la opinión de un profesional. O pues, obviamente, así se tienen que hacer las cosas. Exactamente. No vayan a hacer lo que yo hice, por favor. Cuídense mucho, pórtese. Gracias, Denis. Gracias a Joaquín también, que nos ayudó por ahí con unas fotos. Será hasta la próxima edición del podcast En la Zona, el podcast del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Cuídense mucho, pórtese bien. Adiós. Adiós.